Dentro de la bolilla 18 vamos a tratar dos cuestiones, dos tópicos que son distintos. Por un lado la transformación y por otro lado la fusión y escisión de sociedades. Estos artículos que vamos a leer, estas dos clases de fenómenos son aplicables a todo tipo de sociedades. El programa retoma estos temas luego de tratar las sociedades anónimas, pero son temas propios de la parte general de la materia y por ende aplicables, predicables respecto de todas las sociedades. Lo importante es, el programa quiere haber analizado primero todos los tipos societarios para analizar algunos institutos como la transformación o la fusión, en donde haber estudiado primero cómo funcionan internamente las sociedades ayuda a explicar mejor estos institutos. Vamos a estudiar primero la transformación y después la fusión y escisión por otro lado. La transformación de las sociedades está regulada en los artículos 74 a 81. ¿Qué es la transformación? No me vayan a decir la transformación es cuando la sociedad se transforma, ¿no? La transformación es, si se quiere, un proceso o un acontecimiento o una decisión en virtud de la cual una sociedad típica, una sociedad regularmente constituida, decide adoptar otro de los tipos previstos por la ley. Sociedad típica que decide adoptar otro tipo establecido en la ley. Nos dice el artículo 74, hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. La idea de la transformación, vamos a estudiar su concepto, que es lo que acabamos de decir, cuáles son los efectos, cuáles son los requisitos y cuál es el trámite. Y después algunas cuestiones relacionadas con la caducidad de la transformación y el derecho de receso. En cuanto a los efectos, ¿qué pasa cuando una sociedad se transforma? Hay algo que es fundamental. Transformarse implica para una sociedad en cierta manera cambiar la piel, cambiar la estructura jurídica que la sustenta, el tipo societario que la sustenta, pero la sociedad sigue siendo la misma. La personalidad jurídica de la sociedad es la misma, el artículo 74 lo dice. ¿Qué significa esto? Que por más de que, por ejemplo, una SRL se transforme en una sociedad anónima, o una sociedad anónima se transforme en una SRL, o una sociedad anónima se transforma en una personalista, o una personalista, una sociedad colectiva, se transforma en una sociedad anónima, la sociedad va a ser siempre la misma. Va a tener la misma matrícula, va a tener, por ejemplo, el mismo quit, va a tener el mismo objeto social. Lo único que va a haber que modificar va a ser el funcionamiento interno de la sociedad, adaptar los órganos correspondientes. Pero el objeto va a subsistir y va a subsistir la persona. ¿Por qué es importante esto? Nos dice el artículo 74, infine, se conservan sus derechos y obligaciones. Si, por ejemplo, la sociedad anónima, para dar un ejemplo, que se va a transformar en una SRL, había celebrado con anterioridad a la transformación contratos con terceros. Supongamos que alquilaba un inmueble. Transformada va a pasar a tener otra denominación social, porque en vez de llamarse la holandesa Sociedad Anónima se va a llamar la holandesa SRL. No obstante ello, el contrato de locación que hubiera celebrado la holandesa Sociedad Anónima no va a verse alterado en cuanto a quien es parte de la locación, porque la persona sigue siendo la misma. No se produce una sucesión de patrimonio de una sociedad hacia otra sociedad, como sí puede pasar en materia de fusión o escisión que vamos a ver a continuación, sino que es la misma sociedad, no hay ninguna mutación dominial, no es que hay una sociedad anónima que le transfiere los bienes a la SRL, sino que se trata de la misma sociedad que lo único que ha hecho es haber cambiado su estructura jurídica. El quit, como dijimos, no le va a cambiar, no tiene por qué cambiársele otros aspectos relacionados con su estructura societaria, salvo aquellas cuestiones relacionadas con el tipo. Primera cuestión, como efecto, la sociedad sigue siendo la misma, lo único que ha cambiado es su estructura jurídica, pero pasa a mantener las mismas relaciones que tenía con sus acreedores y con sus deudores. Primer punto, lo que está en el artículo
74. ¿Qué pasa con los socios y la responsabilidad de los socios? Porque puede pasar que estábamos ante una sociedad en un primer momento en donde los socios tenían responsabilidad personal por las deudas sociales. Esto es, los socios tenían responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad. El acreedor de la sociedad podía irse de manera solidaria contra el patrimonio del socio. Ejemplo, socio de la sociedad colectiva. O podía ocurrir que el socio tenía responsabilidad limitada en relación a las deudas sociales, limitada al aporte. Caso de las SRL, caso de las sociedades anónimas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si pasamos de una sociedad colectiva a una sociedad anónima? Si nos transformamos de una sociedad colectiva a una sociedad anónima, ¿qué va a pasar con esas obligaciones anteriores al traspaso? Anteriores no al traspaso, para no pensar que hay transmisión de dominio. ¿Qué va a pasar con las obligaciones anteriores a la transformación en relación a la responsabilidad esas que tenían los socios, y qué va a pasar con las obligaciones después de la transformación? Lo mismo si teníamos una sociedad anónima y nos transformamos en una SRL. Esto está resuelto en los artículos 75 y 76. Los vamos a leer. Artículo 75. La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. ¿Qué significa este bueno, y vamos a leer también el artículo 76 y explicamos todo junto. Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones anteriores a la transformación, salvo que la acepten expresamente. Primer supuesto, artículo 75, teníamos una sociedad personalista, una sociedad colectiva, una sociedad en que los socios tenían responsabilidad ilimitada. Nos transformamos en una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, una sociedad anónima. Ese es el ejemplo de una colectiva a una sociedad anónima, para ponerlo en dos palabras. ¿Qué nos dice la ley? Las obligaciones que estuvieran pendientes al momento de la transformación, esto es, por ejemplo, el pago de algún contrato que se hubiera celebrado mientras la sociedad era colectiva, y responsabilidad personal y solidaria de los socios, luego de la transformación los socios van a seguir respondiendo de manera solidaria por esas obligaciones. La lógica es proteger al acreedor, que al momento de celebrar ese contrato, contrató con la sociedad colectiva y con la responsabilidad ilimitada de los socios. Entonces, esas obligaciones que tenían causa anterior, si siguen vigentes luego de la transformación, se va a seguir respondiendo como estaba la responsabilidad antes de la transformación. Por supuesto, las obligaciones nuevas que se asumen, esas sí se van a responder con el régimen de responsabilidad de la sociedad transformada, ¿no? Si soy una sociedad anónima, voy a responder ya con la responsabilidad de los accionistas, responsabilidad limitada. Pero por aquellas obligaciones anteriores que tenían causa y siguen vigentes luego de la transformación, voy a responder de la misma manera. La única posibilidad de que por esas obligaciones también responda como socio de una sociedad anónima, o sea, de acuerdo al régimen de responsabilidad de la transformación, es si los acreedores me dan el consentimiento expreso. Una lógica, la idea es proteger al acreedor de las obligaciones anteriores, porque esa obligación anterior se constituyó teniendo en cuenta el régimen de responsabilidad existente. No puede el acreedor imaginar si la sociedad se va a transformar o no, no tiene por qué adivinarlo. Eso es lo que nos dice el artículo 75. Por el contrario, el artículo 76 nos da el supuesto distinto. Pasar de una sociedad en donde los socios asumían responsabilidad limitada a luego asumir responsabilidad ilimitada. Lo que nos va a decir la ley es la responsabilidad ilimitada a partir de la transformación. Por las obligaciones anteriores, en principio, responsabilidad limitada. Seguir siendo accionista en relación a las
obligaciones anteriores, salvo que por supuesto quieras vos como accionista, ahí ya no hace falta el concurso de los acreedores, porque los acreedores no se perjudican, sino al contrario se beneficiarían. Los acreedores anteriores a la transformación se beneficiarían si yo digo, bueno, a partir de ahora soy socio de una colectiva y por las obligaciones anteriores soy socio de una colectiva. Si no digo eso, si no hago esa asunción expresa, por las obligaciones anteriores soy accionista. Regla general entonces del 75 y del 76, la idea que la transformación en relación a las responsabilidades anteriores no modifica. Los acreedores anteriores se manejan con los socios de la misma en la actualidad de la misma manera que se hubieran manejado con anterioridad. Salvo en el primer caso, la colectiva, que los acreedores den su ok para una responsabilidad de una sociedad anónima. En el segundo caso, en el del 76, salvo que los accionistas, por su motu propio, dijeron, no, está bien, acreedores, yo aparte de como acción, más allá de como podría haber respondido como accionista, voy a asumir responsabilidad ilimitada como socio de la colectiva. ¿Qué otros efectos o qué otras cuestiones es necesario analizar a los efectos de la transformación? Dijimos que a los efectos de que una sociedad se pueda transformar, tenemos que tener una sociedad típica y regular. Acuérdense, las sociedades no constituidas regularmente no se van a poder transformar porque no son un tipo por la ley, establecido por la ley. Son circunstancias propias, sociedades simples, residuales, todas aquellas establecidas en la sección cuarta de la primera parte de la ley, artículos 21 y siguientes, no son sociedades típicas, son sociedades no constituidas regularmente, no se transforman, sino que se subsanan. Para transformarse, únicamente se va a permitir que se lleve a cabo este procedimiento por parte de una sociedad típica y regular que va a tener que decide adoptar otro tipo legal. No me voy a poder transformar en una sociedad de la sección cuarta ni en una sociedad atípica, sino que es de sociedad típica a sociedad típica. La identidad ya lo vimos. La idea de que lo único que cambia es la estructura de la sociedad, pero no cambia otros aspectos relacionados con la misma. Lo único que va a cambiar del nombre es la abreviatura correspondiente al tipo, pero el nombre en cuanto a denominación no tendría que cambiar. Por supuesto, si es una razón social, si vamos de una personalista a una sociedad anónima, la razón social no va a pasar como razón social a la sociedad anónima, verá si se pasa como una denominación subjetiva. Si no digo nada y pongo sociedad anónima, será una denominación subjetiva con todo lo que ello implica. Y si es un nombre de fantasía, una denominación objetiva, pasará como una denominación objetiva, nada más que con el cambio de en vez de sociedad colectiva, sociedad anónima. Esa es la única particularidad que tendrá, pero en principio el capital social no tendría por qué modificarse en cuanto a su monto, salvo que si paso a ser una sociedad anónima voy a tener que tener el capital mínimo, pero si soy de una sociedad colectiva a una sociedad anónima y ambas tenían y la sociedad colectiva tenía un capital de 100.000 pesos o de 200.000 pesos, ya cumplí con los requisitos del tipo. Lo importante es que va a cambiar la estructura, por supuesto. Hay cuestiones que se van a mantener, el objeto social se va a mantener, en principio, el nombre con las particularidades que dijimos, la sede social se va a mantener, la fecha de cierre de ejercicio, todas las cuestiones relacionadas con el artículo 11, van a subsistir, salvo aquellas cuestiones, por supuesto, propias del tipo, ¿no? O sea, la sociedad al transformarse, cuando lleve a cabo la decisión de transformarse y celebre ese acuerdo de transformación los socios van a tener que adecuar la sociedad a los requisitos específicos del tipo. Si me transformo en una sociedad anónima, bueno, el órgano de administración lo voy a tener que ordenar bajo la forma de un directorio. Lo mismo con el órgano de gobierno, las participaciones societarias las voy a tener que representar en acciones, etc. Pero, salvo esa adecuación al tipo, la sociedad en cuanto a su estructura sigue siendo la misma. Me voy a poder transformar de una sociedad a otra también
siempre y cuando me lo permita la actividad que voy a realizar, que sea conforme al tipo. Ejemplo, si yo soy una sociedad anónima, que soy un banco, no me voy a poder transformar en una SRL o en una sociedad personalista. ¿Por qué? Porque la ley de entidades financieras, cuya autoridad de contralor es el Banco Central, no me permite que un banco sea una SRL. Exige que a los efectos de funcionar como banco, quien funcione como banco sea una sociedad anónima. No puede ser una SRL, no puede ser una sociedad personalista. Entonces, si me querría yo cambiar, transformar de sociedad anónima a una SRL y soy un banco, no voy a poder hacerlo. Pero de lo contrario, si no hay ninguna prohibición en relación a la actividad que se vaya a desarrollar y al objeto social de acuerdo al tipo social, no habría inconveniente para transformarse. A su vez, la transformación va a requerir un trámite que esté establecido en el artículo 77, que lo vamos a leer ahora rápidamente. Y una vez cumplido ese trámite e inscripta la transformación en el registro público de comercio, a partir de ahí tengo oponibilidad a terceros. Hasta tanto se produzca la inscripción de la transformación en el registro público de comercio, vamos a ver que se va a permitir la rescisión de la transformación, artículo 80. Pero si no se produce ninguna rescisión, me inscribo en el registro público de comercio y ahí se van a hacer efectivos los efectos propios del tipo. Van a entrar a ser plenamente vigentes los efectos del tipo, se va a producir esta alteración en relación a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, por ejemplo, y se van a hacer plenamente operativos todas las cuestiones propias del tipo social que se adopte. Artículo 77 nos dice cómo es el trámite de la transformación. Básicamente va a requerir un acuerdo de los socios, de acuerdo a las mayorías de cada tipo social. Se va a tener que ese acuerdo se va a tener que instrumentar en un instrumento. Ese instrumento de transformación, donde, como dijimos, se adopten todas las particularidades del tipo social, donde, mejor dicho, se delineen todas las nuevas cuestiones relacionadas con la estructura del tipo social que se va a adoptar, y ese instrumento de transformación, previo publicidad de edictos en el boletín oficial, tenemos que inscribirlo en el registro público de comercio. Una vez inscrito en el registro público de comercio, tiene plenos efectos la transformación en cuanto a su oponibilidad a terceros. Esa es en dos palabras el artículo 77, que no obstante eso lo vamos a dejar leído para despejar cualquier duda. Artículo 77. La transformación exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. 2. Confección de un balance especial cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación y puesta a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de anticipación de dicho acuerdo. Se requiere la misma mayoría establecida para la aprobación de los balances de ejercicio. 3. Otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes con constancia de los socios que se retiren, capital que representen en cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado. 4. Publicación por un día en el diario de publicaciones legales que corresponda al sede social y sus sucursales. El aviso deberá contener A. La fecha de resolución social que aprobó la transformación. B. La fecha de instrumento de transformación. C. La razón social, la denominación social anterior y la adoptada, debiendo de esta resultar indubitable su identidad con la sociedad que se transforma. D. Los socios que se retiran o incorporan y el capital que representan. E. Cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el artículo 10, apartado A, puntos 4.10, la publicación deberá determinarlo. 5. La inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el registro público de comercio y demás registros que correspondan por el tipo de sociedad, por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravámenes. Estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del registro público de comercio, cumplida la publicidad que se refiere el artículo 4. El acuerdo, primera etapa de este procedimiento de transformación, el acuerdo de los socios. Acá nos habla de acuerdo unánime. En realidad hay que ver cada tipo societario, primero, que esté establecido en el estatuto, y si no hay nada establecido en el estatuto, vamos a ver, las sociedades colectivas generalmente van a tener un régimen de unanimidad, y las SRL y las sociedades anónimas van a tener regímenes
relacionados con la modificación del instrumento constitutivo. Acuérdense, las SRL, si no se ha plasmado nada en el contrato, son 3/4. Si se ha plasmado en el contrato qué mayorías son necesarias, nunca podía ser esa mayoría contractual menos de la mayoría absoluta del capital social. Si había un socio que tenía por sí solo la mayoría absoluta, necesitaba el concurso de otro socio. Y era cómo modificar las resoluciones en las SRL, y en las sociedades anónimas, asamblea extraordinaria es la que va a decidir lo relativo a la transformación. La mayoría va a ser mayoría absoluta de los votos presentes en la asamblea ordinaria, con el régimen de quórum específico para la asamblea extraordinaria, y estamos en uno de los supuestos del 244 infine, mayoría de votos presentes pero sin pluralidad de votos, lo mismo votos que acciones. Si hubieran acciones que permitían más de un voto por acción, se va a contar como un voto, o sea, se vota sin pluralidad de votos. Eso en relación a el acuerdo de los socios y las mayorías necesarias. Asimismo, cuando se vota la transformación, se tiene que votar, aprobar un balance especial, que es un balance de corte, de decir, bueno, hasta acá nos podemos estar transformando el 4 de mayo del 2020, decidimos la transformación. Bueno, voy a tener que hacer desde que cerró el ejercicio, supóngase que cerró el 31 de diciembre de cada año, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 5 de mayo del 2020, voy a tener que hacer un balance de corte. Ese balance de corte después también lo voy a poder utilizar a los efectos del pago, el reembolso del derecho a receso, que ya lo vamos a estudiar en el artículo 78 con más detalle. Abonar el derecho a receso, ese balance de corte me va a servir para cumplir con lo que me dice la ley de hacer un balance especial. Balance especial es lo mismo que balance de corte, y a los efectos de tener en clara las obligaciones de la sociedad, etc. A su vez, ese acuerdo de los socios también tiene que versar sobre el acuerdo de transformación. Acuerdo de transformación que debe contener, primero, el contenido que me dice la ley, eventualmente los socios que han ejercido su derecho de receso o no, porque estaban disconformes con la decisión de transformación, y han ejercido su derecho de receso, y me va a tener que reflejar ese acuerdo de transformación todos los requisitos necesarios para adaptar la nueva estructura societaria a la estructura societaria del tipo que estoy adoptando. Lo que dijimos, si tenía partes de interés, tengo que hacer acciones. Si tenía una administración ejercida de manera indeterminada, con administradores designados por todo el tiempo de duración del contrato, por tiempo indeterminado, voy a tener que fijarle fechas de cierre de los mandatos, etcétera, etcétera. Si me voy de una colectiva a una sociedad anónima, nombrarlos como directores, establecer el funcionamiento, etcétera, etcétera. Adoptar las características, los requisitos tipificantes de la sociedad o del tipo societario en el cual me voy a transformar. Se discute si podría incluir nuevos socios el acuerdo de transformación. En principio podría ocurrir que se incluyan nuevos socios, que incluya un nuevo elenco de socios, que se incorporen nuevos socios en ese acuerdo de transformación. No está tan claramente establecido por la ley. Después de ello nos queda la publicidad por edictos, que tiene que tener el contenido que nos establece el 77 inciso 4, a los efectos de que los acreedores sepan que va a cambiar la denominación. Por lo pronto, además de cambiar la estructura, va a cambiar la denominación de la sociedad para que los acreedores sepan esta cuestión y sepan con quién vincularse. Y una vez reunidos el acuerdo de transformación y la publicación de dictal, hay que llevar todo eso al registro público de comercio a los efectos de lograr la oponibilidad frente a terceros. Nos va a decir el artículo 80, hasta esa fecha se va a poder volver para atrás, rescindir el acuerdo de transformación. Nos dice el artículo 80. El acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras ésta no se haya inscrito. Si medió publicación, debe procederse conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 81. Se requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos societarios. La rescisión
es una decisión que se toma de volver para atrás con la transformación. Se puede hacer antes de que esté inscripto, puede estar presentado el instrumento ante el Registro Público de Comercio, pero no haber salido la inscripción. Y requiere las mismas mayorías que se requerían a los efectos de decidir la transformación. Esa misma mayoría de socios es la que decide dejar atrás, dejar sin efecto, sin necesidad de expresar causa, dejar sin efecto la transformación. Vamos a detenernos en el derecho de receso y después vamos a hablar de la caducidad del derecho, la caducidad de la transformación. El derecho de receso, como se trata de una decisión que altera notablemente el consentimiento contractual de los socios, es lógico que la ley permita el ejercicio del derecho de receso, sea el tipo societario que sea. O sea, este artículo 78 lo vamos a tener que ver con el artículo 88 y 85 en materia de sociedades personalistas, con el 129 en las sociedades, en las SRL, y con el 245 en materia de sociedades anónimas. Perdón, no es el 129, ahí me confundí yo. Es el 159, me confundí de numerito. No es un 2 y no es un 5. Lo tengo anotado acá en la ley, por eso lo leí mal. 85, 88, 159, 245. Nos dice el artículo 78. En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscribe en el Registro Público de Comercio. El derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos societarios. El reembolso de la parte de los socios residentes se hará sobre la base del balance de transformación. La sociedad de los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios residentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del derecho de receso hasta su inscripción. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de receso? Socios que votaron en contra y los ausentes. Régimen parecido a lo que hemos visto en los distintos tipos societarios. El plazo que tienen, 15 días desde el acuerdo de transformación. No desde la resolución, sino desde la celebración del acuerdo, que puede ser el mismo día o puede ser en días distintos. Desde que se celebró el acuerdo social, desde ahí tienen 15 días para ejercer el derecho de receso. Si no lo ejercieron, caducidad, no lo pueden volver a ejercer, perdieron la oportunidad, van a ser socios de la sociedad transformada. Por supuesto, si después el día de mañana se rescinde la transformación, queda sin efecto el derecho de receso, aplicando los principios generales que ya habíamos visto. Nos dice la ley, hasta el momento en que se produce la transformación y aún después, si era socio de una sociedad con responsabilidad ilimitada, lo voy a seguir siendo, voy a seguir teniendo responsabilidad por las obligaciones contraídas hasta la transformación. O sea, eso no se va a alterar. De la misma que no se alteraba si yo efectivamente era un socio que me quedaba en la sociedad, por más que nos transformáramos en una sociedad anónima, iba a seguir teniendo, salvo acuerdo con el acreedor, por supuesto, responsabilidad ilimitada por las deudas anteriores. De la misma manera, por más que ejerce el derecho de receso, voy a seguir respondiendo de manera ilimitada y solidaria por las deudas anteriores. Por las deudas, me dice, desde el momento en que se celebre el acuerdo de transformación hasta la inscripción de la transformación en el Registro Público de Comercio, por ese periodo que va de inscripción ante el Registro Público, ese trámite, me dice la ley que van a responder la sociedad, los administradores y aquellos socios que tuvieran responsabilidad limitada. Si me estaba transformando de una sociedad anónima a una SRL, bueno, van a cualquier obligación desde la celebración del acuerdo de la transformación hasta la inscripción en el registro, la sociedad y los administradores. Si hubiera socios con responsabilidad ilimitada, también, pero no el socio residente. El socio residente, las obligaciones existentes hasta la celebración del acuerdo. Y voy a responder por el plazo de prescripción de las mismas. Se haya transformado la sociedad
con posterioridad no interesa. Yo sigo respondiendo de la misma manera que los socios de la transformada siguen respondiendo igual. Y lo único que nos quedaría ver es lo relacionado con la caducidad del acuerdo de transformación. Acá el supuesto de la caducidad es un acuerdo celebrado, pero que no se terminó inscribiendo en el registro público de comercio. Nos dice el artículo 81, el acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público de comercio, salvo que el plazo resultara excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir o disponer la inscripción. En caso de haberse publicado, deberá efectuarse una nueva publicación al solo efecto de denunciar la caducidad de la transformación. Los administradores son responsables solidaria y limitadamente por los perjuicios causados derivados del cumplimiento de la inscripción o de la publicación. ¿Qué significa? Si yo no he inscripto en el registro público de comercio la transformación, la misma caduca. Tengo celebración del acuerdo. Si en 3 meses no se inscribió ese acuerdo, la transformación caduca. La única excepción es que durante esos 3 meses yo haya estado instando el trámite y por disposiciones, por demoras de la autoridad administrativa no se produjo. Pero si se determina que no se instó ese trámite, y eso eventualmente le puede generar responsabilidad a los administradores, como hemos visto, si no se instó ese trámite, se entiende que caduca y va a caducar en el sentido de que no va a poder la autoridad administrativa ordenar la inscripción en el registro público. Se caduca y caduca. Se va a tener que eventualmente publicar eso y, si se quiere, volver a iniciar todo el procedimiento de transformación. Pero para los terceros no va a haber tenido ningún efecto esa transformación. Caducidad, acuerdo, inscripción, si desde el acuerdo de la transformación en 3 meses no se inscribió en el registro público. Dicho esto, terminamos este tema de la transformación. Acuérdense, la transformación es una misma sociedad que adopta otra estructura societaria. Nada más. Pasamos a estudiar lo que es la fusión y la escisión. También son dos cuestiones distintas. Alguna similitud tienen en cuanto al procedimiento, pero son dos cuestiones distintas. ¿La fusión qué es? No me diga, la fusión es cuando las sociedades se fusionan. No. La fusión, si se quiere, es un procedimiento, es un negocio jurídico complejo, un acto societario complejo. Esa vendría a ser, si se quiere, la definición ontológica de lo que es la fusión, un proceso, en virtud del cual 2 o más sociedades dejan de ser tales y pasan a conformar una nueva realidad societaria. Hay 2 clases de fusión, definiciones de fusión hay en todos los libros, explicaciones relativas a las clases de fusión hay en todos los libros. Yo me voy a nomás dedicar a explicarles para que ustedes traten de entender las modalidades de fusión que hay y cómo es el trámite de cada una de ellas. En materia de fusión y de escisión, sí, no tengo lamentablemente un pizarrón para explicarles, pero sí es importante tener que vamos a hablar de distintos momentos temporales. Antes de la fusión y como resultado de la fusión. Y en la escisión vamos a ver igual, antes de la escisión y con motivo de la escisión. Hay 2 modalidades de fusión. La primera modalidad, la llamada fusión propiamente dicha o fusión consolidación. Y la segunda modalidad, fusión por absorción. ¿Qué ocurre en la modalidad fusión por consolidación? 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse y dan lugar a una nueva sociedad. ¿Cómo eso lo traducimos en un ejemplo? Vamos a utilizar el ejemplo de 3 sociedades para que incluso les sea más fácil y no se confundan. Tenemos 3 sociedades, sociedad A, B y C. Cada una tiene su personalidad jurídica distinta. Esas sociedades se disuelven sin liquidarse. Se disuelven. Las tachamos a las 3 sociedades. Primer momento temporal. Segundo momento temporal, tenemos una sola sociedad, compuesta por
A, B y C. Esta nueva sociedad le pongamos de nombre la sociedad D, si quiere, o la sociedad ABC. Teníamos tres sociedades, A, B y C, y ahora tenemos, en un primer momento temporal, y ahora tenemos una sola. Esas tres sociedades se disolvieron sin liquidarse y conformaron una nueva. Fusión, consolidación. Fusión por absorción. Vamos de nuevo. En un primer momento temporal, mejor dicho, vamos a definir la fusión por absorción. Fusión por absorción, también llamada fusión por incorporación, tiene lugar cuando una sociedad existente incorpora una o dos o tres o más sociedades, las cuales esas sociedades incorporadas se disuelven sin liquidarse y se incorporan a la sociedad incorporante o sociedad absorbente, que no se disuelve, sino que lo que hace es aumentar su capital social. Vamos con el ejemplo. En un primer momento temporal vamos a tener tres sociedades. La sociedad A, que le vamos a llamar sociedad absorbente o incorporante, y la sociedad B y C, que le vamos a llamar sociedades absorbidas o incorporadas. Eso en un primer momento temporal. En un segundo momento temporal vamos a tener a la sociedad A, que ha absorbido, si tuviera un gráfico que entre comillas estaría más gordita, porque ha absorbido a las sociedades B y C. Las sociedades B y C ya no están, se han disuelto sin liquidarse, y la única que está es la sociedad A, que va a estar conformada adentro, si se quiere, va a verse, entre comillas, comido a la sociedad B y a la sociedad C. Vamos a tener esta nueva sociedad A, en donde están incorporadas la sociedad B y la sociedad C. Eso los efectos, digamos, esto yo no se lo pido que me lo escriban así en un examen escrito, sino que me interesa que lo puedan reflexionar y entender en cuanto al ejemplo. Si me lo ponen así en un examen escrito, por supuesto que lo bocho. La idea es que me hablen con un lenguaje técnico y con rigor científico y jurídico. Les planteo este ejemplo, si quieren hacer, por supuesto, los dibujitos, no hay problema. La idea es este lenguaje un poco coloquial a los efectos de que puedan entender bien las modalidades. Muchas veces uno lee la letra de la ley y no la entiende. La idea de esto, como les digo, si tuviera un pizarrón se explicaría mejor, es a los efectos de que puedan entender las dos modalidades de fusión. La fusión siempre implica una concentración de capitales, ya sea fusión, consolidación o fusión por absorción, implica una concentración de capitales. Vamos a ver que en ese segundo momento temporal, acuérdense, hablamos de primer momento temporal, segundo momento temporal. Como resultado de la fusión va a haber una consolidación de capitales, una concentración de capitales. En la consolidación va a haber una sola sociedad, en la fusión por absorción va a haber una sociedad que absorbió a las otras. ¿Qué efectos tiene? Antes de entrar al... Bueno, vamos a hablar un poco del concepto que nos da la ley, el artículo 82, y de los efectos, antes de empezar un poco a leer cómo es el procedimiento de la fusión. Artículo 82 nos dice, hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Efectos. La nueva sociedad o el incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de su respectivo patrimonio al inscribirse en el registro público de comercio, el acuerdo definitivo de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital que hubiera tenido que efectuar la incorporante. ¿Qué es algunas características de este negocio o este acto jurídico o este procedimiento que implica la fusión? Vamos a tener sociedades, dijimos, que se disuelven y no se liquidan. ¿Qué significa que se disuelven y no se liquidan? Van a dejar de ser personas jurídicas. En el ejemplo de la sociedad por consolidación, todas dejan de ser personas jurídicas y nace una nueva persona jurídica. Y en el ejemplo de la fusión por absorción, las que se incorporan dejan de ser personas jurídicas. Va a quedar una sola persona jurídica que es la sociedad incorporante, la sociedad absorbente.
pero el hecho de que se hayan disuelto esas sociedades y que eventualmente se llegue a cancelar la matrícula, porque así ocurre en el procedimiento de fusión, una de las cosas que va a pasar, que se va a cancelar la matrícula de las sociedades, de todas las sociedades involucradas en el proceso de consolidación, en el momento temporal 1 de la fusión por consolidación, todas esas matrículas se van a cancelar, y en la fusión por absorción, la matrícula de las sociedades absorbidas, todas esas se van a cancelar en el registro público de comercio. Primera cuestión. Segunda cuestión. Se transfiere todo el patrimonio de las sociedades que estaban en ese primer momento temporal a las sociedades que van a estar en el segundo momento temporal. En la fusión por consolidación, de las sociedades intervinientes a la nueva sociedad. En la fusión por absorción, de las sociedades absorbidas a la sociedad resultante del proceso de absorción, la sociedad absorbente. Se transfieren, dijimos, de manera universal todo el patrimonio. ¿Qué significa? Todo lo que fueran derechos, créditos, deudas, bienes que tuvieran las sociedades involucradas en el proceso de fusión van a pasar a ser titularidades de las nuevas. Ejemplo, resulta que en la fusión por consolidación, ¿no? Teníamos la sociedad A, B y C. Supongamos que A era la titular de un campo, B era la titular de un departamento y C era la titular de un auto. Si uno iba al registro inmobiliario, iba a ver el auto a nombre de C, el departamento a nombre de B y el campo a nombre de A. Bueno, como consecuencia de la fusión se va a tener que inscribir en cada uno de esos registros. Y si yo voy después de la fusión, me voy a encontrar con que el auto que estaba a nombre de C pasa a estar a nombre de la sociedad ABC, le vamos a poner de nombre. El inmueble que estaba a nombre de A pasa a estar a nombre de ABC. El campo que estaba a nombre de A pasa a estar a nombre de ABC. Ahí sí se ha producido una sucesión patrimonial. La sociedad resultante del proceso de fusión es sucesora universal de las sociedades involucradas en el proceso de fusión. La fusión por absorción pasa exactamente lo mismo. No damos el ejemplo para no demorar más. Pero pasan a ser la misma sociedad, ahí sí tenemos una transferencia dominial de una sociedad a la otra. Para el caso, supóngase que en vez de pensar en bienes, en transferencia de bienes, pensemos en un crédito. La sociedad C, en el ejemplo de la consolidación, A, B y C, la sociedad C tenía un crédito contra un tercero. Si el día de mañana se pretende cobrar ese crédito, la única que lo va a poder cobrar es la sociedad ABC, porque la sociedad C va a haber dejado de existir. Cuando al deudor le vengan a reclamar ese crédito, él no puede decir, no, oiga, yo era deudor de C, porque se le va a presentar la sociedad ABC y le va a decir, oiga, acá está el acuerdo de fusión, yo soy la sucesora universal de la sociedad C, por ende, usted pasa a ser mi acreedor, págueme. El hecho de que sea una sucesión universal implica que no voy a tener que, en el caso de deudas o de créditos, no voy a tener que notificar al deudor cedido. Directamente por la publicación en el boletín oficial se va a considerar suplida esa necesidad de notificar al deudor en el caso de que fuera una cesión de créditos, en el caso de una deuda en el que sea una cesión de derechos. No voy a tener que notificar al deudor porque esa notificación se va a ver suplida por la publicación edictal. Ese segundo efecto. Tercer efecto, no se liquidan, como dijimos. Eventualmente, en el caso de fusión por absorción, la que se va a disolver sin liquidar van a ser las sociedades absorbidas. La sociedad absorbente va a ser un aumento de capital. Y cuarto efecto, que es muy importante, es que va a haber un traspaso de los socios. Todos los socios, vámonos al ejemplo de la fusión por consolidación. Lo mismo pasa en la fusión por absorción, pasa exactamente lo mismo. Pero
Vamos con un ejemplo, así no nos demoramos tanto. Supongamos que Juan y Pedro eran socios de A, Rogelio y Martín eran socios de B y Eduardo y María eran socios de C. Bueno, ¿quiénes van a ser socios de ABC? O sea, la sociedad resultante del proceso de fusión. Todos los que dije. Juan, Pedro, Rogelio, Matías, Eduardo y María. Todos van a ser socios de esa sociedad ABC. Se van a traspasar todos los socios de las sociedades involucradas en el proceso de fusión a la sociedad resultante del proceso de fusión. ¿Qué es lo que va a haber que determinarse? ¿Qué participación societaria le corresponde a cada uno? Para eso se vaya a hacer lo que se conoce como una relación de cambio, una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque si a lo mejor todos los socios teníamos el 50% de participación societaria en cada sociedad, no corresponde que cada uno tenga un 20% o un 18% en la nueva sociedad, igual participación societaria. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la sociedad A tenga un capital de 500.000 pesos, la sociedad B tenga un capital de 100.000 pesos y la sociedad C tenga un capital de 20 millones de pesos. No es lo mismo tener el 50% de una sociedad de 20 millones de pesos que tener el 50% de una sociedad de 100.000 pesos. Sería completamente ilógico que en la sociedad resultante del proceso de fusión, en la sociedad ABC, todos tuvieran la misma participación societaria, ¿no? Porque la sociedad ABC va a tener el capital de todas, la suma de todos los capitales, la suma de todos los patrimonios. Entonces, la lógica, no es aparte de ser una cuestión lógica, la ley obliga a que en un instrumento que va a ser parte del proceso de fusión, que es el compromiso previo de fusión, se establezca la relación de cambio. Esto es, qué proporción van a tener los socios de las sociedades involucradas en el proceso de fusión en la nueva sociedad. Relación de cambio que se hace mediante fórmulas matemáticas, una regla de 3 simple, puede ser lo más común a los efectos de determinar la nueva participación en la sociedad resultante del proceso de fusión. Dicho esto, hemos visto el concepto, las modalidades, los efectos de la fusión. Importante tener claro los efectos, sobre todo esto relacionado con la transferencia dominial, el hecho de que hay va a haber una transmisión de dominio, de bienes, créditos y deudas, y este tema de la relación de cambio no es un tema menor. El artículo 83 me establece cómo es el procedimiento de fusión, qué etapas tienen, yo las voy a ir delineando y después las vamos a ir analizando más en detalle. Primero, todo acuerdo de fusión, esto es importante saberlo, no se hace de la noche a la mañana. Generalmente va a venir precedido de conversaciones, tratativas previas entre las distintas sociedades que se van a involucrar en el proceso de fusión. Tratativas que, por supuesto, acuérdense, las sociedades se manejan con terceros y con otras sociedades a través de sus representantes, son personas jurídicas. Va a haber una primera etapa que son las tratativas previas. Después va a haber otra etapa que es la celebración del compromiso previo de fusión. Un contrato preparatorio, compromiso previo de fusión. Después va a haber ya una etapa intrasocietaria en donde cada sociedad va a decidir si aprueba o no el compromiso previo de fusión. Si se aprueba el compromiso de fusión, vamos a la cuarta etapa, que es la publicidad del mismo, a los efectos de que los acreedores de cada una de las sociedades puedan ejercer sus derechos de oposición. Ya vamos a ver qué es ese derecho de oposición. Luego de eso, vencidos los plazos legales para ese ejercicio de derechos por parte de los acreedores, vamos a pasar a la etapa de celebración del compromiso definitivo de fusión, la etapa número 5, y luego del compromiso definitivo de fusión vamos a tener que proceder a la inscripción en el registro público de comercio. Con la inscripción en el registro público de comercio se va a terminar el procedimiento de fusión, se va a dar lugar a la nueva sociedad y en ese mismo procedimiento se van a dar de baja las matrículas de aquellas sociedades involucradas en el proceso. Las que, como habíamos dicho, se disolvían sin liquidarse. Damos un claro ejemplo de una muerte de la sociedad, cancelación de la matrícula sin
haberse llevado a cabo la liquidación. Leemos rápidamente el artículo 83 y después vamos a ahondar un poco en cada una de estas etapas. Artículo 83. La fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades que contendrá la exposición de los motivos y finalidades de la fusión. B. Los balances especiales de fusión de cada sociedad preparados por sus administradores con informe de los síndicos en su caso, cerrado en una misma fecha que no será anterior a 3 meses a la firma del compromiso y confeccionado sobre base homogénea y criterios de evaluación idénticos. C. La relación de cambio en las participaciones sociales, cuotas o acciones. D. El proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad o de modificaciones del contrato o estatuto de la sociedad absorbente, según el caso. E. Las limitaciones que las sociedades convengan a la respectiva administración de su negocio y las garantías que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal y su gestión durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba. 2. Resoluciones sociales. La aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales por las sociedades participantes en la fusión con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto. Tal efecto deben quedar copia en las respectivas sedes sociales del compromiso previo de fusión y el informe del síndico en su caso a disposición de los socios o accionistas con no menos de 15 días de anticipación a su consideración. Tercero, publicidad. La publicación por 3 días de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general de la República, que deberá contener a. La razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción en el registro público de comercio de cada una de las sociedades. B. El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento de capital de la sociedad incorporante. C. La evaluación del activo y del pasivo de las sociedades fusionantes con indicación de la fecha a la que se refiere. D. La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse. E. La fecha del compromiso previo de fusión y las resoluciones que lo aprobaron. Acreedores. Oposición. Dentro de los 15 días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial. 4. Acuerdo definitivo de fusión. El acuerdo definitivo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades una vez cumplidos los requisitos anteriores, que contendrá a. Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión. B. La nómina de los socios que ejercen el derecho de receso y capital que representen en cada sociedad. C. La nómina de los acreedores que, habiéndose opuesto, hubieran sido garantizados y lo que hubieran obtenido embargo judicial. En ambos casos constará la causa o título, el monto del crédito, las medidas cautelares dispuestas y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia en los balances a que se refiere el inciso 1, apartado B. D. La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan. 5. Inscripción registral, inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el registro público de comercio. Cuando las sociedades que se disuelven por la fusión están inscritas en distintas jurisdicciones, deberá acreditarse que en ellas se ha dado cumplimiento al artículo 98. Vamos de nuevo a recapitular sobre el trámite de la fusión. La primera parte del trámite de la fusión, dijimos, son las etapas preparatorias, los sondeos que llevan a cabo las sociedades entre sí a través de sus representantes. No es algo que se decida de la noche a la mañana, sino que hay muchos estudios de si nos conviene, si no nos conviene, cómo va a quedar la nueva sociedad, mis socios, tus socios, el capital, etc. Si se llega a un acuerdo, se va a avanzar, o si se avanza en esas negociaciones, se puede celebrar lo que se llama el compromiso previo de fusión. Compromiso previo de fusión es un contrato preparatorio del compromiso definitivo de fusión o del acuerdo definitivo de fusión. Un contrato preparatorio y un contrato definitivo. Como contrato, el compromiso previo de fusión es importante. Lo firman las sociedades, los representantes de las sociedades entre sí. El contenido del compromiso previo de fusión, ya lo hemos visto, lo dice el artículo 83. Todo lo relacionado con las sociedades que se van a fusionar, las características, el por qué se van a fusionar, la relación de cambio, que es un tema muy importante, los balances de corte a los efectos que tienen que haber sido realizados sobre bases homogéneas y un proyecto de lo que va a ser el nuevo, la sociedad resultante del proceso de fusión. Todo eso tiene que estar en ese contrato. Todo eso va a ser el contenido
de ese contrato. También se tiene que establecer en ese contrato qué vamos a hacer hasta que, desde el momento que aprobamos esto, qué va a hacer cada sociedad, qué se compromete. No va a poder, por ejemplo, cambiar su objeto en el medio del trámite de fusión. Eso es lo que se va a pactar que pase. Dejar un statu quo, ver cómo nos manejamos con acreedores, etc. Desde el momento en que aprobamos este compromiso previo de fusión hasta que inscribimos la fusión, el acuerdo definitivo en el registro público comercial, hasta que se termine el trámite. Todo eso va a estar contenido en el instrumento, en el contrato preparatorio, que es el compromiso previo de fusión. Contrato que celebran sociedad con sociedad. En el caso que les decía, la fusión por consolidación, el representante de A con el representante de B con el representante de C. Firman ese contrato. Por supuesto, habrá cada sociedad se llevará una copia de ese contrato a los efectos de ponerlo en conocimiento de sus socios, del órgano de gobierno. Por supuesto, el contenido de ese contrato va a ser igual en cada una de las sociedades. Cada sociedad le va a poner en conocimiento de sus socios el mismo compromiso previo de fusión, el mismo contenido. Cada sociedad, de acuerdo a su organización interna, va a tener que resolver si aprueba o no ese contrato celebrado por el representante de la sociedad, en cierta manera sujeto a esta condición suspensiva, de que la sociedad lo termine aprobando a través de su órgano de gobierno. Las mayorías para aprobar el contrato de fusión son las necesarias para modificar el contrato. Lo que ya hemos visto anteriormente, no nos vamos a detener en eso. Aprobado ese compromiso previo de fusión, genera sus efectos propios, como tal, como contrato que obliga el día de mañana a celebrar el compromiso definitivo de fusión, como cualquier otro contrato preliminar que tiene sus efectos de obligar a la celebración de un contrato posterior. ¿Qué nos dice la ley? Luego de esto, de haber aprobado el compromiso previo de fusión, por supuesto, si por ejemplo somos tres, y se había establecido, mejor dicho, ya habíamos firmado las tres y solo aprueban dos sociedades, el compromiso previo de fusión, está claro que la fusión no se va a poder haber llevado a cabo, salvo que se hubiera establecido en el instrumento, en el compromiso previo de fusión, haber celebrado un contrato casi paralelo de qué pasa si solo aprueba fulanito, qué pasa si solo aprueba fulanito, qué pasa. Raro, ¿no? Pero podría darse, podría tener un contrato enorme con todas las hipótesis y variables de qué pasa, qué no pasa, etc. Pero supongamos que no se estableció eso en el contrato. Si no se aprueba el compromiso previo de fusión por todas las intervinientes en la fusión, no hay fusión, se acabó el procedimiento. Se puede incluso pactar el compromiso de fusión. ¿Qué pasa si las sociedades no aprueban internamente su compromiso previo de fusión? Puedo establecer penalidades, daños y perjuicios, cláusulas penales, etc. Multas. Total autonomía contractual en ese sentido. Aprobado el compromiso previo de fusión, opera, dijimos, como un contrato preliminar. A partir de esa fecha, cada sociedad va a tener que, cada una de ellas, establecer una publicación en el boletín oficial, diciendo a los efectos de que los acreedores de esa sociedad particular puedan tener conocimiento de la fusión. Saber que se va a fusionar, saber con quiénes se van a fusionar, cuál es el capital y cuál es la evaluación de las otras sociedades y todos los datos correspondientes a las resultas, a lo que puede resultar el procedimiento de fusión, que las partes, como dijimos, compromiso previo de fusión, se han obligado a seguirlo hasta el final. Dijimos, se publica durante 3 días en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. Durante 3 días tiene que salir el aviso. Los acreedores de cada sociedad tienen el derecho de ir y tocarle la puerta a la sociedad de la cual ellos son acreedores y decirle, oiga, yo me opongo. ¿Cuál es el sentido de la oposición para que ustedes se lo imaginen? Pensemos que, o para que lo entiendan, la razón de ser. ¿Por qué se puede oponer una sociedad? Como motivo o como consecuencia, como efecto de la fusión, va a suceder que vamos a tener una nueva sociedad sucesora de
las sociedades anteriores. Esa nueva sociedad va a ser la titular de todos los bienes anteriores. Y se va a producir la sucesión de no solo de los bienes, sino también de los créditos y las deudas. Entonces va a pasar que si una sociedad tenía mucho patrimonio y muchos acreedores, esos acreedores, acuérdense, el patrimonio era la garantía común de los acreedores, va a compartir en la sociedad resultante del proceso de fusión, va a compartir ese patrimonio que a lo mejor a ellos les alcanzaba con lo justo para cubrir sus reclamos, para cubrir sus créditos, lo va a compartir con los acreedores de las otras sociedades, que a lo mejor también hay un montón de acreedores, pero las otras sociedades no tienen tanto patrimonio. Entonces vamos a tener una sociedad, supongamos que tenemos las sociedades A, B y C. La sociedad A es la que tiene más patrimonio, tiene un montón de acreedores, B tiene poquísimo patrimonio y un montón de acreedores, y C tiene poquísimo patrimonio y un montón de acreedores. La sociedad ABC va a tener un montón de patrimonio, pero va a tener a todos los acreedores. ¿Qué es lo que va a pasar? B y C, los acreedores de B y los acreedores de C van a estar chochos porque van a tener mucho patrimonio para agredir. El tema es que los acreedores de A no van a estar felices porque se les va a haber reducido la torta. Va a haber muchos más dientes que quieren mordisquear la torta que antes estaba reservada únicamente para sus dientes. Para darle un ejemplo gráfico que también tienen prohibido decírmelo en un examen escrito, me interesa que lo entiendan. Entonces, como consecuencia de que se va a compartir esa torta, se permite que durante un plazo únicamente puedan morder los acreedores de la sociedad antes de la fusión. Ese es el sentido de la oposición. Permitir que ese acreedor, como en vistas de que va a tener que compartir el patrimonio de su deudor con otros acreedores, pueda decirle a la sociedad, oiga, yo me opongo. La ley es bastante clara, dice la oposición no impide que continúe el procedimiento de fusión, lo único que va a obligar a la sociedad a eventualmente desinteresar a ese acreedor. ¿Qué significa desinteresar? Pagarle, no sos más mi acreedor, o darle una garantía, decir, bueno, no te pago, pero constituyo una prenda o constituyo una hipoteca sobre este bien, cosa de que vos el día de mañana, cuando el patrimonio sea de todos, vos tengas este bien garantizado con una hipoteca, con una prenda, de manera que tengas privilegios sobre el resto de los acreedores. No venga el acreedor de C a querer morderte este pedazo de torta que en cierta manera te lo pusimos en un tupper y te lo dejamos para vos. Esa es un poco la idea de desinteresar al acreedor a través de una garantía. Supongamos que el acreedor y la sociedad no se ponen de acuerdo. Hay 15 días para hacer ese reclamo de oposición. ¿Cómo se hace? Presentándole una nota. No está regulado en la ley, pero el acreedor, cuando se entera de eso, se tendrá que dirigir una nota, o si no le quieren recibir una nota, una carta documento o una notificación por escribano ante la sede social de la sociedad que es su acreedora, diciéndole, bueno, acá está mi título de crédito, la razón de mi crédito, la circunstancia fundante de mi crédito, me vengo a oponer. Vengo a pedirle que me desinterese, que me lo garantice, en los efectos, en los términos del artículo 83 de la ley de sociedades. Le pido que me pague mi crédito o que me lo garantice bajo apercibimiento. La sociedad lo recibirá, levantará el teléfono y verá si logra o no un acuerdo. Todo eso, la presentación de esa nota y eventualmente lograr un acuerdo, se tienen que hacer dentro de los 15 días. 15 días que se empiezan a contar desde el vencimiento del plazo de la publicación de edictos. Se publican durante 3 días. El cuarto día es el día 1 de ese plazo de 15. Se vence ese plazo de 15 días y si no se llega a ningún acuerdo, surge un nuevo plazo, me establece la ley, de 20 días. El plazo 1 de esos 20 es el día 16. Teníamos un plazo de 15 días, el día 16 es el plazo 1 de los 20 restantes. En esos 20 restantes, el acreedor está habilitado para iniciarle un juicio a la sociedad. Es iniciarle, no ganarle, por supuesto, ¿no? Es iniciarle un juicio al solo efecto de
eventualmente lograr una medida cautelar para, con esa medida cautelar, tener un privilegio, el privilegio del primer embargante, cosa de que el día de mañana, cuando ese bien pase a nombre de la sociedad, ya esté embargado por ese acreedor anterior. Vencido ese plazo, nos dice el artículo, perdón, el inciso cuarto del artículo 83, vencido ese plazo, ahí entramos, mejor dicho, las sociedades van a poder dictar o celebrar, suscribir el acuerdo definitivo de fusión. ¿Qué puede haber pasado en el medio? Que con motivo de la adopción de la decisión de fusionarse, con motivo de que cada sociedad en su fuero interno sometió a consideración de sus socios la fusión, haya algunos socios que hayan ejercido el derecho de receso. Eso lo vamos a ver digamos, a renglón seguido, está regulado en el artículo 85. Va a pasar o van a ocurrir los mismos efectos de todo derecho de receso, va a haber que pagarle al socio. Pasado el plazo de los 20 días, después de estos 15, después de los 3 de la publicación de los edictos. Pasado el plazo de vencimiento del ejercicio del derecho de receso, vamos a tener la decisión de cada sociedad, que pueden no haber sido tomadas el mismo día, ¿no? La decisión de la sociedad aprobatoria del compromiso previo, eso da permiso a los socios a ejercer el derecho de receso, va a haber 15 días para eso, van a haber pasado todos esos plazos y se van a volver a reunir los representantes de la sociedad. Cada uno de ellos irá con el acta de la reunión de socios, de la asamblea, del órgano de gobierno, en donde consta la aprobación de el compromiso previo de fusión, esa constancia. Después va a ir con toda la constancia de los acreedores que hayan ejercido el derecho de oposición, si se los garantizó o no, o si llevaron a cabo un embargo o no, y va a ir con la nómina de los socios que han hecho el derecho de receso y cuánto sería el valor que hay que reembolsarle a los mismos. Con todo eso, más toda la documentación que firmaron anteriormente, el balance, los balances de cada una de las sociedades, los balances de corte, la relación de cambio, el proyecto de estatuto, un balance consolidado, etc. Con todo eso se redacta el acuerdo definitivo de fusión que va a tener que, por supuesto, organizar cómo va a ser la nueva sociedad, quiénes van a integrar sus órganos, cómo se van a... bueno, todo lo que implica la redacción de un instrumento constitutivo que tendría que haber estado previsto en el compromiso previo de fusión. La idea es que los socios de la sociedad aprueben todo lo relacionado, lo único que queda del compromiso previo de fusión es recolectar toda la información de cada una de las sociedades y en cierta manera armar un rompecabezas para poder presentarlo para su inscripción en el registro público. Una vez suscripto el compromiso previo de fusión, acuérdense, lo suscriben las sociedades, o sea, los representantes de las sociedades, se procede a iniciar el trámite de inscripción de la fusión en el registro público de comercio. Recién acá vamos ante la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa chequee que está todo ok y ordene la inscripción en el registro público de comercio. En el caso de que la fusión hubiere implicado una fusión por absorción, en vez de la redacción de un nuevo, más que la redacción de un nuevo acuerdo, lo que vamos a tener que haber acompañado son todos los mecanismos vinculados con el aumento de capital que tendrá que haber llevado la sociedad absorbente previo a iniciar el trámite de inscripción. El aumento de capital en donde se aumenta el capital, se limita se emiten nuevas acciones si fuera una sociedad y se limita el derecho de suscripción preferente para que las nuevas participaciones societarias se le den a los socios de las sociedades absorbidas, que se disuelven sin liquidarse. Se inicia el procedimiento ante el registro público de comercio y como consecuencia de esa inscripción
en el registro público de comercio se otorga una nueva matrícula a la sociedad resultante del proceso de fusión y se cancelan las matrículas de las sociedades intervinientes, de las absorbidas en, el, en la fusión por absorción. No hay una nueva matrícula porque va a quedar la sociedad absorbente con su personalidad intacta. En la fusión por consolidación, ahí sí se produce de las tres que estaban involucradas en el proceso de fusión, las tres se disuelven sin liquidarse, se cancelan sus matrículas y se le da una matrícula, una matrícula nueva a esta sociedad nueva resultante del proceso de fusión. Inscripta la sociedad, ya sea la sociedad absorbente con todo lo que hemos visto del aumento de capital en el registro público de comercio o la sociedad resultante del proceso de fusión por consolidación, se finaliza el trámite de fusión y se entiende perfeccionada la fusión. Con eso terminamos el artículo 83 y el artículo 84 es básicamente un poco lo que hemos venido diciendo de la sociedad, desde la disolución, de cómo administramos hasta que se inscribe la sociedad en el registro público de comercio, etc. El artículo 85 nos habla del derecho de receso, que es un poco lo que ya hemos visto. ¿Quiénes van a poder ejercer el derecho de receso? Principios generales, quienes votaron en contra y quienes estaban ausentes. 15 días tienen porque nos remite a los artículos 78 y 79 de la transformación. No distinguen no distinguen 5 días y 15 días como pasaba en las sociedades anónimas entre los que votaron en contra, estaban presentes, y los ausentes, sino que plazo único para los que votaron en contra o los ausentes 15 días. Y por supuesto, a esos socios residentes dejan de ser socios, pero van a ser acreedores en relación a su sociedad no en relación a su sociedad, van a ser acreedores al reembolso de la participación que tenían, por supuesto, en la sociedad anterior, la sociedad existente antes del proceso de fusión. Después, esa obligación de pago de reembolso, si no se ha establecido nada al respecto, si no ha habido una oposición de ese socio residente, la sucesora de esa obligación de pago del reembolso va a ser la sociedad resultante del proceso de fusión. Si además el residente ejerció el derecho de receso y dentro del plazo de esos 15 y 20 días también inició un reclamo a los efectos de evitar la mezcla patrimonial, por así decirlo, también le va a poder reclamar a la sociedad, va a poder tener resguardado su crédito con algún privilegio, ya sea una prenda, una hipoteca o con un embargo, sino quien va a tener que pagar el reembolso va a ser la sociedad resultante del proceso de fusión. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar de lo que es la revocación del compromiso previo de fusión y la rescisión del acuerdo definitivo. Artículo 86 y 87, y después hablamos de la escisión.